Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos amados, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 13. De manera que si tiene su Biblia, lo invito para que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 13. Y vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Una vez que haya dicho amén, sabré que podré leer y leeremos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado ahora el momento de la exposición de tu palabra, rogamos de ti la gracia de la sabiduría como también del entendimiento, para poder comunicar de una forma clara, comprensible, sencilla, el mensaje de tu palabra, Señor, para que éste sea de edificación y de provecho a todo tu pueblo, por lo cual te pedimos de ti, Señor, esa gracia, y creyendo en que tú lo harás, te damos gracias por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, todos sabemos que el relato del Evangelio de Lucas, del capítulo 4, nos habla de la tentación que vivió Jesús en el desierto. Fue en el momento de extrema debilidad y en el lugar más hostil donde fue fuertemente tentado el Señor Jesucristo por el diablo. Y ninguno de los que estamos aquí quisiéramos pasar o estar en momentos como eso, pero bíblicamente nosotros podemos ver que todos los que pasaron por la prueba, todos los que atravesaron el desierto, son los que recibieron la gracia del Señor. Todos los que atravesaron un desierto, todos los que pasaron por una prueba, son los que recibieron la gracia del Señor. Si miramos a la nación de Israel, antes de entrar a la tierra que fluía la leche y la miel, tuvieron que atravesar el desierto, un lugar hostil. Si bien estaba la provisión divina en donde no le faltaba el calzado, no le faltaba el abrigo, no le faltaba el pan diario, amén, pero era un lugar hostil, era un lugar de difícil para habitar, era un lugar desértico.
Y antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que atravesar el Jordán, en cuya época las aguas se desbordaban por las orillas. E imagínense 40 años en el desierto, donde escasamente veía agua, de repente encontrarse con esa generación con un río que se desbordaba. No habían tenido oportunidad para aprender a nadar, ni tampoco estaban familiarizados con el agua, sino más bien estaban familiarizados con lugares desérticos. Estaban familiarizados con lugares desérticos esa generación. Cuando tuvieron que entrar a poseer la tierra que fluía la leche y la miel, tuvieron que atravesar caminando el Jordán. O sea que tuvieron que pasar por una prueba. ¿Por qué hablamos de esto? Porque difícilmente haya quien quiera atravesar pruebas y difícilmente hay quien quiera vivir en lugares o en tiempos de dificultades. Pero la Escritura manifiesta, hermano querido, que todos aquellos que atravesaron por prueba, todos aquellos que atravesaron lugares y tiempos difíciles, son los que luego recibieron una gracia mayor. Nosotros le miramos al Señor Jesucristo cuando fue a las aguas del bautismo, fue en la obediencia a Dios para que se cumpliera toda justicia y descendió en forma corporal el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, de ahí lo llevó para el desierto, lo llevó para un lugar hostil, lo llevó para un lugar árido y a la soledad lo llevó. Amén. Sin embargo, dice que cuando hubo terminado el diablo de tentarlo, cuando hubo acabado la tentación, dice que él volvió en el poder del Espíritu. Que él volvió en el poder del Espíritu y su fama se difundió por toda la tierra y él enseñaba en la sinagoga y era glorificado por todos. ¿Saben por qué, hermano querido? Porque la fama era precedida por los milagros, la fama era precedida por los prodigios, era precedida por las maravillas que Dios hacía a través de él. Y hoy hay muchos que de repente no están mirando y el hecho de que Dios quiera o pueda usarles en milagros, en señales, en prodigios y en maravillas. Y yo no digo para hacernos unos famosos, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y dice que Él volvió en el poder del Espíritu y su fama fue divulgada en toda la tierra. ¿Pero por qué? Porque los milagros, las manifestaciones milagrosas se hacían notorias a través de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano querido y hermana querida, son cosas que Dios quiere hacer también con nosotros. Porque si nosotros miramos, hermano, las promesas del Señor, podemos ver que Jesús dijo, las cosas que yo he hecho ustedes harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Sin embargo, hoy miramos a los cristianos más dependiendo de la oración de otros, más dependiendo de la bendición. Yo no digo que no busquemos de la oración de otros, ni no digo que no busquemos la bendición de otros, que hay en otros para nuestras vidas. Debemos buscar de la oración de otros, debemos orar unos por otros, pero también tenemos que ser en las manos del Señor instrumento de sanidad, tenemos que ser instrumento de liberación, tenemos que ser instrumentos de transformación de vidas. Y a veces no solamente que no lo manifestamos, y ni siquiera a veces lo queremos para nosotros mismos. Porque no lo administramos en nuestros hogares, porque no lo administramos en nuestras vidas. Y le vuelvo a repetir, no quiere decir, hermano querido, que no necesitamos de la oración de otros, ni no debemos recurrir ni de pedir de la oración de otros, pero tenemos que entender que somos canal, que somos instrumentos en las manos del Señor para que los milagros, para que las manifestaciones sobrenaturales también acontezcan por medio nuestro. Y pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que oró por un enfermo? No digo a la distancia, no digo en una reunión de oración, sino cuando impuso la mano por un enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que reprendió un demonio?
Pregúntese. Y no le digo en su oración personal, sino en la autoridad del Espíritu. Entendiendo que hay una obra demoníaca y que uno debe tomar de la autoridad. Son cosas que nosotros tenemos que mirar. Porque si el Espíritu de Cristo está en nosotros, las obras que Cristo hizo, nosotros también tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que su fama se divulgaba por toda la tierra de alrededor, pero era porque lo precedían los milagros, los prodigios, lo precedían las maravillas, y comenzaban a divulgarse su fama. Pero también dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. ¿Y sabe por qué era glorificado? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y enseñaba la palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que se proclaman maestros y que quieren enseñar a otros y que quieren hacer ver como que saben más que otros. Pero una cosa es querer hacerse ver uno que sabe más que otro, o querer siempre tener la razón en algo, y otra cosa es enseñar conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque eso no puede ser refutado. Cuando uno enseña con autoridad, la enseñanza no puede ser refutada, puede ser resistida. Puede ser que no la reciban, porque la enseñanza de Jesús era resistida. La enseñanza de Jesús, muchos no la recibían. Y él mismo dio testimonio diciendo: si fueras de mi Padre, mis palabras tendrían lugar en vosotros, pero porque no soy de mi Padre es que no tienen lugar en vosotros mis palabras, porque mis palabras no son mías, sino son del que me envió. Puede ser resistida, puede ser no recibida, pero lo que no puede ser es refutada, porque contra la verdad nadie puede ir. Y cuando uno habla en la autoridad de Dios, hermano querido, la enseñanza no puede ser refutada. Y Dios es el que es glorificado. ¿Por qué? Porque Dios es el que permanece siendo veraz. Hay mucha gente que enseña, que quiere mostrar que sabe, pero una cosa es enseñar y otra cosa es que con la enseñanza Dios sea glorificado. Y para que Dios sea glorificado con la enseñanza tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo y tiene que ser en la autoridad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. El Señor mismo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad y tomará de lo mío y los hará saber. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Ahora, hay muchos que no pudieron experimentar esta gracia y hay muchos que no la están experimentando y hay muchos que nunca la van a experimentar porque se resisten a pasar por los desiertos. Y cuando llega el momento de la prueba, no salen aprobados. Se resisten a pasar por el desierto y cuando llegan el momento de la prueba no salen aprobados y no ven los tiempos de desierto, no ven los tiempos de prueba como los tiempos propicios, los tiempos favorables para crecer en gracia, para crecer en sabiduría, para crecer en entendimiento y en conocimiento de Dios. Y es por eso que nunca van a manifestar el poder del Espíritu, nunca van a andar en el Espíritu, en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque no lo ven como algo propicio, lo ven como algo negativo. Sin embargo, aquel que fue autor de eterna salvación, Dios vio conveniente perfeccionarlo por medio de las aflicciones. Aquel que era el autor de eterna salvación, Dios lo vio conveniente perfeccionarlo por medio de las aflicciones. ¿Y con qué dirección viene el mensaje de Dios en esta mañana? Que no veamos los tiempos adversos, no veamos los tiempos de dificultades como tiempos que no sean propicios, todo lo contrario, mírelo, examínelo, obsérvelo como tiempos propicios. ¿Pero propicios para qué? Para crecer en gracia, para crecer en fortaleza, para crecer en sabiduría, para crecer en el poder del Espíritu Santo, para experimentar milagros. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miremoslo de esa manera, hermanos queridos. Ahora,
usted dice, bueno, puedo relacionarlo con el Señor Jesucristo y pensar que era algo que solamente correspondía con Él. Sin embargo, la Escritura toda nos habla acerca de ello. En el libro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ve la relación con el padecimiento? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios que nos llamó, amén, el Dios que nos llamó, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. ¿Por qué muchas veces no se ve la firmeza en los creyentes? ¿Por qué no se ve la templanza? ¿Por qué no se ve la fortaleza? Por la resistencia a pasar por las pruebas, por la resistencia a pasar por las dificultades. Hay gente que no quiere pasar por dificultades, que no quiere pasar por pruebas. Y hay quienes, por el entendimiento que Dios les ha dado, están mirando las pruebas y las dificultades como la oportunidad más gloriosa para poder experimentar la gracia del Señor, para poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Y la tendencia del hombre, por causa que no quiere padecer nada, porque causa de que no quiere sufrir nada, es que inmediatamente busca soluciones. Y muchas veces esas soluciones son soluciones temporales, son soluciones pasajeras. Y busca solucionar él mismo sus problemas y no espera en el Señor para ver la gracia, para ver la manifestación de Dios. Alabado y santo. Y es por causa de la afán, por causa de la desesperación que muchas veces produce el estar en situaciones de prueba, el estar en situaciones de dificultades. Pero mire qué glorioso. Después de que hayáis padecido un poco, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos puede afirmar, nos puede fortalecer, nos puede establecer, nos puede perfeccionar. Entonces, ¿valdrá la pena pasar por ese tiempo de dificultad? ¿Será propicio entonces pasar con fe en medio de las dificultades? ¿Será propicio resistir en la prueba? ¿Será propicio resistir al adversario de nuestra alma, el diablo, el cual anda como león rugiente, buscando a quien devorar? Los rugidos del león amedrentan a cualquiera, ¿no es cierto? Y si están alrededor de uno, mucho más lo amedrentan. Es lógico que uno se vea amedrentado, pero tenemos que confiar, porque no hay nada que acontezca que no sea permitido por el Señor, y no hay nada que no sea permitido por Dios que no cumpla un propósito de parte de Dios, y todo lo que Dios permite con un propósito es para nuestro bien, es para nuestro bien. Por eso es que resistamos la prueba, resistamos. Dice que cuando hubo acabado la tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y su fama se dio a conocer en toda la región de los alrededores. ¿Por qué se dio a conocer en la región de los alrededores? Porque había salido del desierto, porque había resistido la tentación. Nadie supo lo que él vivió en el desierto, más allá de lo que las Escrituras nos narran.
Nadie supo lo que vivió esos 40 días, ni lo que él sintió, más allá de lo que las Escrituras nos narran. Pero su fama se dio a conocer no por lo que él vivió en el desierto, sino por lo que comenzó a ocurrir a través de él después que salió del desierto. ¿Qué quiere decir? Que después que salió del desierto, él salió en un poder sobrenatural. Y los milagros comenzaron a presidirlo, a esa fama. Comenzaron a presidir a esa fama los milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, porque hay muchos que se jactan de milagros, pero no pueden tener la bendición completa. Y la bendición completa no es solo la manifestación de la fe y el poder por medio de la fe, sino que la bendición completa es la manifestación de la fe y el poder por medio de la fe, pero también de la sabiduría y de la enseñanza. Porque Dios no es solo poder, también es sabiduría. Dios no es solo poder, también es sabiduría, es ciencia, es conocimiento pleno. Y hay muchos que se jactan de poder y se jactan de sus oraciones, se jactan de sus rodillas, se jactan de sus ayunos. Y está bien, es parte del poder de Dios. Pero el Dios no es solo poder, también es sabiduría y también es fortaleza. Y la fortaleza no tiene que ver con el poder, sino que tiene que ver con la templanza. Cuando el apóstol Pablo dijo, ¿queréis que vaya a vosotros con demostración de poder? Él estaba hablando no del poder para hacer milagros, porque eso era notorio a través de su ministerio, sino del poder de poder dominarse a sí mismo, de poder contenerse, de poder no sobreexaltarse. El poder de no ser llevado por cualquier idea, por cualquier pensamiento. ¿Sabe cuántos claudican ante los pensamientos, ante los sentimientos y ante las emociones? Mírenlo si es constante. ¿Qué fue lo que les hizo perder la carrera? ¿Qué fue lo que les hizo salir del camino? Claudicaron. Claudicaron. No pudieron resistir la tentación de los pensamientos, de los sentimientos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, Dios no es solamente poder, también es sabiduría, también es fortaleza y también establece. ¿Por qué hay quienes llegan hasta el final? ¿Por qué hay quienes llegan hasta el final? Quiere decir que tienen una gracia, una capacidad que Dios les ha dado, por lo cual les fueron establecidos. El que está establecido por Dios va a ir hasta el final. Porque es Dios el que le hace estar firme. Es Dios el que le hace estar de pie. Pero también le hace estar firme y le hace estar de pie. ¿Por qué? Porque en medio de los desiertos, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, resistió. Se fortaleció en esperanza. Se fortaleció en esperanza, en fe, para poder resistir. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces hay una relación, hermanos amados, por eso es que no tenemos que resistirnos a los tiempos de desierto, no tenemos que resistirnos a los tiempos de dificultades, no tenemos que resistirnos a los tiempos de prueba. Y no le digo que no le sea motivo de angustia, no le digo que no le sea motivo por el cual muchas veces se ve amedrentado, pero no baje los brazos, no deje de confiar en el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y el que prometió, Él cumplirá. No es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Así que después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo os establezca. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Santiago también hace referencia a estas cosas, hermanos amados. En el capítulo 1, en el verso 12, el apóstol Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que lleva corona, hermano querido, es sinónimo de autoridad. Y la vida de Cristo está en nosotros. Pero muchas veces, como vuelvo a repetir, no se manifiesta la autoridad de esa vida, no porque carezca de poder, no porque carezca de fortaleza, no porque carezca de sabiduría, sino porque uno no resistió la prueba cuando vino la tentación. Y muchas veces claudicamos, muchas veces bajamos los brazos y muchas veces nos hemos vuelto atrás. Y si nos volvemos atrás, ¿cómo podremos agradarlo al Señor? Si retrocediere, mi alma no agradará a Dios, mas el justo por la fe vivirá, dice. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y tampoco podemos decir que nunca pasar por nada, porque si nunca pasamos por nada, tampoco vamos a alcanzar nada de parte del Señor. Si nunca paso por nada, tampoco voy a alcanzar nada de parte del Señor. Y si quiero alcanzar cosas de parte de Dios, quiero alcanzar gracia, quiero alcanzar sabiduría, quiero alcanzar poder, quiero alcanzar fortaleza, tengo que estar dispuesto a pasar. Tengo que estar dispuesto a sufrir. Tiene que haber una disposición, me tengo que armar de ese pensamiento para luego poder comenzar a experimentar la gracia del Señor. Y cuando uno experimenta la gracia, cuando uno recibe la gracia, entonces es algo que se manifiesta en forma natural. La gracia se hace manifiesta, es algo de lo que uno no tiene, no puede ministrar, no puede administrar ni puede dar, pero de lo que uno tiene, de lo que uno ha recibido, puede dar con liberalidad. Y esto no es para un grupo especial o una élite especial, esto es para todos. No tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con el apóstol, no tiene que ver con el evangelista, no tiene que ver con el profeta. Esto es para todos. ¿Por qué? Porque es una vida, es la vida de Cristo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Es la vida de Cristo, en la manifestación de diversos dones, en la manifestación de diversa gracia, en la manifestación de diversas actividades, pero es la vida de Cristo, y por esa actividad usted puede recibir galardón y puede recibir la exaltación. Y con esto ya termino. ¿Por qué cree que insistieron tanto para ir a... que le insistieron a Pedro para que fuera y que resucitara a esa mujer piadosa, Dorcas, que mandaron mensajeros a otra región para que lo trajeran a Pedro para que ella resucitara? ¿Cuál era su actividad? Y su actividad era la que mostraban las mujeres, eran las túnicas, los paños, las cosas que ella hacía. Y ganó el corazón del pueblo, se ganó el corazón de los hermanos, al punto tal que los hermanos, viéndola partir, no desearon que partiera, sino que se dispusieron en enviar mensajeros para que le trajeran a Pedro, para que Pedro pusiera la mano y resucitara. ¿Por qué tenían tanto deseo? Gloria sea el nombre del Señor. Cuando sobre todo el partir con Cristo es mucho mejor. ¿Cuál era su actividad? Era esa. Entonces todos tenemos una actividad, todos tenemos dones, todos tenemos una función. No todos tenemos la gracia para la actividad para la cual fuimos llamados. Pero la gracia para la actividad para la cual fuimos llamados, ¿sabe cómo se adquiere? Soportando la prueba, pasando por la tentación.
Porque siempre va a haber cosas que quieran hacernos claudicar, siempre va a haber cosas que quieran hacernos bajar los brazos, siempre van a haber cosas que quieran hacernos volver atrás. Si claudicamos, bajamos los brazos y volvemos atrás por quedar en la mitad del camino, nadie recibe corona. Por quedar en la mitad del camino nadie recibe galardón. El que llega hasta el final, el que llega hasta la meta, ese es el que recibe la corona y ese es el que recibe el galardón. Y hay carreras largas y hay carreras cortas. Todos estamos en una carrera, alcanzar el día de la redención completa, ¿no es cierto? Todos queremos llegar al día de la redención completa, cuando Cristo venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Amén. Esa es la carrera larga, hermana. Esa es la carrera larga, hermano, pero después hay carreras cortas. Hay carreras que son de acá a meses, de acá a un año, de acá a 10 años, de acá a 20 años. Esas son carreras más cortas, pero que también hay que alcanzarlas. Están las carreras largas, que es cuando uno llega a la redención completa, cuando ya va a recibir el galardón completo, pero hay carreras cortas, que yo recibo de acá a un año, de acá a 10 años, de acá a meses. Son las carreras cortas, que es el tiempo determinado por Dios para la prueba. Cuando hayáis terminado, dice, cuando haya acabado la prueba, después de un poco de tiempo, por eso le digo que hay carreras que son cortas, después de un poco de tiempo, el mismo Dios que os llamó a su gloria eterna, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione. Él mismo os fortalezca, Él mismo os afirme y Él mismo os establezca. Amén. Amén. Entonces, una es la carrera larga a la cual todos tenemos que llegar y tenemos que retener la fe para llegar a aquel glorioso día, pero después están las carreras cortas que también tienen su galardón y que también tienen su recompensa y que tiene que ver con la gracia y con la manifestación del poder, de la sabiduría, de la fortaleza, la manifestación de la vida de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor, hermano querido y hermana querida, le conceda el anhelo y el deseo, el ánimo y el entusiasmo por ir detrás de la conquista, a ganar todas las carreras que tiene por delante, a alcanzar todas las metas que el Señor le ha trazado y le ha impuesto para que usted alcance, hermano querido. Amén. Y que pueda alcanzar de parte del Señor toda gracia, toda sabiduría, toda fortaleza, todo poder, toda ciencia, que pueda alcanzar todo dominio, todo de parte del Señor, que no pierda nada de lo que nunca debiera de estar perdiendo. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual ha venido a nuestras vidas, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para crear en nosotros el ánimo debido, las fuerzas necesarias para extendernos hacia adelante, Señor, para saltar todo obstáculo de dificultad, toda valla de dificultad, y así alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados, Señor, así como he rogado delante de tu presencia, Señor, que ningún hermano, ninguna hermana, Señor, se pierda de alcanzar todo aquello para lo cual tú le has llamado, Señor, lo cual, Señor, solamente va a poder, Señor, descubrir, solamente, Señor, va a poder disfrutar una vez que haya padecido un poco de tiempo, y cuando salga aprobado, entonces, Señor, podrá entender la razón y el motivo por lo cual tú le hiciste pasar por lo que pasó, Señor, por lo cual te ruego que sean alentados en sus corazones, fortalecidos en su interior, Señor, para que nada ni nadie les haga desmayar, Señor. Esto te lo pido creyendo que eres poderoso para hacer cuanto pido y aún todavía mucho más abundantemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, iglesia amada. Le invito a que podamos estar cantando, que podamos estar alabando el nombre del Señor. Aleluya, bendito y santo sea su nombre. Le animamos a que consiga una Biblia,
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,